Estoy muy contenta por el tema que vamos a tratar en las mesas de discusión de normatividad y teoría. Vamos a abordar el tema de la preservación de los documentos digitales y tenemos tres invitados que creo que nos van a dar cada uno desde su perspectiva un análisis de todo lo que, no de todo, una probadita de este tema que, aunque pareciera que es una cuestión que no le competiría al instituto, nos queda clarísimo que es un trabajo en el que nos tenemos ya que abocar. Entonces, bueno, Joaquín, le agradecemos muchísimo a Joaquín porque él tiene una reunión más tarde, entonces vamos a cambiar un poco el formato que habíamos tenido las otras ocasiones en las que presentaba, había una ronda, y después volvían a tener otra pequeña parte de reflexión de 5 minutos, porque Joaquín se tiene que ir. Entonces va a hacer su presentación, abrimos una pequeña sesión de preguntas, de reflexiones con ustedes y con los asistentes, y después nos vamos a seguir con las presentaciones de Nadine y de Joana. Entonces, bueno, les voy a leer una breve semblanza de Joaquín Jiménez. Fue coordinador de la Unidad de Informática para la Biodiversidad, donde se llevaban a cabo los trabajos de publicación electrónica de las bases de datos de las colecciones biológicas, que comprende la migración, estandarización y publicación en línea a través de los portales. Ha trabajado en el desarrollo de un repositorio institucional para acceder a los objetos digitales del Instituto de Biología, así como en asegurar la interoperabilidad de la información digital de la dependencia con los sistemas desarrollados en las entidades del Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente y con otras iniciativas internacionales. Actualmente es el coordinador técnico de la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, donde organiza, coordina y documenta el diseño y desarrollo de una plataforma digital universitaria, así como un portal de datos abiertos de la UNAM y la publicación de datos digitales a través de diversos mecanismos. Muchas gracias, Joaquín. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, sí, una disculpa porque voy a tener que salir antes por una reunión que no pude modificar, pero bueno, entonces vamos directo al grano. Bueno, pues la plática es sobre los retos y los logros que hemos tenido en la digitalización y en la publicación de las colecciones biológicas como ejemplo, pero esto lo hemos aplicado a otros tipos de colecciones dentro de la UNAM, ¿no? Como colecciones de obra artística, colecciones paleontológicas, diversos tipos de colecciones. Entonces, la UNAM cuenta con un patrimonio gigantesco dentro de sus colecciones, una información primaria que se ha generado a lo largo del trabajo cotidiano del personal académico. La cobertura temporal, espacial y temática de este acervo pues es gigantesca. Y toda esta información se encuentra almacenada en distintas colecciones a lo largo de las entidades de la UNAM. Todo el caso, bueno, toda la plataforma que estamos trabajando nosotros es para la UNAM. Entonces trabaja con las colecciones. Estas colecciones están distribuidas en distintas facultades, escuelas, institutos, centros, y forman una especie de archipiélago, ¿no? En donde tienen pues los campos o la información está almacenada de maneras distintas, en distintos formatos de bases de datos, con distintas metodologías, incluso distintas formas de mantener y curar las colecciones. Entonces, con el objetivo de integrar todas estas colecciones, toda esta información en una sola plataforma que sea capaz de integrar estos datos y permitir una consulta homogénea, pues se creó en el 14 de enero del 2013 la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales. Entonces, básicamente la SECUT se enfoca en las versiones digitales de las colecciones universitarias. Las definimos como el conjunto de datos primarios que son de la misma clase, que están reunidos y clasificados por su valor académico, artístico o patrimonial, ¿no? Datos primarios consideramos que son los datos recabados directamente de los hechos que se están investigando, que son con los que nosotros trabajamos. Datos secundarios ya son los datos que se derivan de la interpretación o la integración de los datos primarios. ¿Por qué es importante publicar los datos primarios?
pues nos parece, son datos que finalmente ya han sido utilizados para generar investigación y pueden ser reutilizados o integrados con otros acervos y generar nuevo conocimiento, ¿no? Nueva información con nuevos usuarios. La idea es que todo esto se pueda reutilizar. Incluso pues, el valor real de los datos está en el uso que se les da, no en tenerlos, ¿no? Entonces, mientras más se usen, entonces este portal de datos abiertos lo que promueve es que estos datos se usen, se reutilicen, se distribuyan lo más posible. Entonces, bueno, volviendo a las colecciones, antes de llegar a este punto, pues tienen problemas principalmente, lo que hemos detectado, pues tienen problemas de visibilidad, es decir, la mayoría de las colecciones, aunque ya estén digitalizadas y muchas se puedan acceder en línea, pertenecen a lo que se llama la web invisible, ¿no? Que solo se puede acceder a los datos a partir del portal que tiene implementados los mecanismos de búsqueda de esa base de datos. Es decir, desde motores de búsqueda no se pueden consultar los datos directamente, ¿no? También tienen un problema de contexto, es decir, si se llega a encontrar muchas veces objetos digitales, mapas o datos en línea, no se sabe de qué colección provienen, cuál es el tema, que no hay metadatos, ¿no? Quién es el creador o por qué se creó, ni ninguna característica. Y el otro problema que les comentaba es el de integración, es decir, que las colecciones no están en una sola plataforma, ni siquiera tienen una sola estructura de datos, o no hay ni mapeos entre las distintas estructuras de datos, ¿no? Entonces, esta especie de archipiélago. Entonces, bueno, la propuesta de la Secut para resolver primero el problema de la visibilidad sería, pues, lo primero que hacemos es indexar todo el contenido de las bases de datos. Usamos herramientas como Solr, no sé si conocen, es un indexador, que lo que hace es que entra a la base de datos, saca todos los contenidos y los pone en unos índices que pueden ser accesibles por los motores de búsqueda. De esta manera ya queda automáticamente registrado, por ejemplo, en Google, y desde Google ya se puede encontrar directamente un registro de la colección. Ahora, encontrar un registro de la colección si no tiene contexto, no tiene tampoco ningún sentido, ¿no? Encuentras información pero no sabes de dónde proviene ni nada. Entonces, el segundo problema es el del contexto. Cada registro que se encuentra tiene que tener información que describa los datos de la colección. De hecho, cada colección que se integra a la Secut, lo primero que hacemos es un censo para obtener toda la información de la colección, los responsables, la naturaleza de la colección. Puede ser una colección de consulta, puede ser una colección de investigación, puede ser una colección que se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, de bacterias, y entonces cada experimento van tomando, los ejemplares van como desapareciendo, ¿no? O puede ser una colección que está creciendo, una colección abandonada. Toda esa información es muy importante. Y además, dentro del contexto hay que poner la relación de los registros con otras bases de datos, ¿no? Vincular esa información. Y por último, el problema de la integración, pues hemos trabajado mucho lo primero es estandarizar los datos, pero no los datos del origen, ¿no? No se trata de llegar con los académicos o con las colecciones y obligarlos a cambiar nuevamente el sistema, que ya han cambiado muchas veces, sino más bien poder migrar los datos, tener metodologías que nos permiten constantemente estar migrando los datos a un estándar, ¿no? Entonces hay que definir muy bien los estándares para los grupos de colecciones que son del mismo tema y estar exportando las bases de datos a estos estándares para poder integrarlos. Y todo esto queda dentro de una plataforma que, bueno, ahora se llama Aurora, la plataforma, y ahí se indexa la información, se vinculan distintas colecciones dentro de esta plataforma y se publican a través del portal de datos abiertos o incluso a través de servicios web, es decir, uno puede conectarse directamente a la plataforma y descargar los datos en formato de texto y reacomodarlos en nuevos portales. Además de esto, bueno, tenemos un proyecto de computarización de colecciones. En el Instituto de Biología, por ejemplo, que es este caso de estudio, está el Herbario Nacional, que son 1.300.000 ejemplares que se han ido colectando pues, a todo lo largo de la historia de la UNAM y desde antes, ¿no? La UNAM heredó esta colección. Entonces, bueno, es una colección que lleva aproximadamente 200 años y el objetivo aquí es tener
en línea el 100% de la colección, el 1.300.000 ejemplares, cada ejemplar con una ficha digital y con la imagen en alta resolución. Entonces, para eso, bueno, tenemos este sistema que lo primero que hacemos es tomar una imagen del ejemplar directamente en el herbario. Aquí podemos ver, no sé si ven el cursor, o hay un apuntador. Sí. Ah, perfecto. Gracias. ¿Cuál es? Aquí está, ¿no? Entonces, este es un ejemplar del herbario que está siendo fotografiado. Estos son ejemplares de la Colección Nacional de Insectos, que ahí, bueno, pues son muchas etiquetas que están en un alfiler junto con el insecto, entonces hay que sacar las etiquetas, acomodarlas en estas plantillas y se fotografía la plantilla. Pues bueno, aquí está, aquí está el ejemplar fotografiado. Y todas las imágenes pasan a un servidor y después tenemos un área de digitalización en donde hay capturistas donde les aparece la imagen que se digitalizó y al lado los campos donde tienen que ir llenando la información que está en la etiqueta que ya viene dentro de la imagen, ¿no? Aquí vemos una etiqueta y es cuestión de ir capturando todos estos campos. Ahorita son 19 capturistas, entonces pues la velocidad es bastante rápida. Hay ejemplares que no se pueden fotografiar, por ejemplo estos son crustáceos, entonces pues esos se llevan directamente a la unidad de captura y de los mismos frascos se va capturando la información. Lo que ha sido muy interesante es que en este proceso algo que ha pasado es que también se han curado las colecciones, ¿no? Se han encontrado etiquetas borradas o mal determinadas o ejemplares que ya no están, ¿no? Y entonces toda esa información ha ido regresando a los curadores para que vayan revisando, ¿no? Entonces estos procesos de digitalización también son muy útiles para curar las colecciones. Bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿no? Está la imagen, esta es la etiqueta con todos los datos del ejemplar y aquí es la interfaz donde se va capturando toda esa información. Aquí están, ¿no? Los ejemplares, pues el sistema, por ejemplo, tiene que ser capaz de... Este es un ejemplar y tiene 3 determinaciones, es decir, a lo largo del tiempo le han asignado en 3 niveles taxonómicos, le han asignado 3 nombres, el primero que es 1919, el segundo 1986 y el último en el 2010, ¿no? Y esto es muy importante, que toda esta información quede almacenada y uno no reemplaza al otro, finalmente es la historia del ejemplar. Entonces todo esto se va almacenando en la base de datos. Estos son algunos ejemplos de insectos. Siempre cuando tomamos la imagen le asignamos también un código de barras para directamente ya el ejemplar nos puede mandar a la ficha digital. Y bueno, las imágenes son de alta resolución, entonces bueno, se pueden hacer acercamientos, ¿no? Que es muy importante sobre todo para los taxónomos poder determinar estructuras de las plantas, detalles de las plantas que les van a permitir identificar la especie. Hacemos otro ejemplo. Y bueno, esta es la interfaz donde está el ejemplar y todos estos son los campos de captura. La mayoría pues son catálogos y después hay un proceso de control de calidad. Esto es un sistema de monitoreo donde se va viendo cuánto se captura por día, de cuántos datos de todos los ejemplares que se han ido capturando al día, cuántos tienen información taxonómica, por lo menos hasta nivel de familia, que pues es un instituto de taxónomos, entonces lo más importante es esto, que todos estén al 100%, cuántos tienen información geográfica, cuántos tienen imagen, cuántos tienen información de la colecta, cuántos tienen coordenadas geográficas y cuántos tienen datos biológicos. Entonces esto desde el momento de la captura se puede ir monitoreando en vivo y te da información sobre, pues puedes empezar a detectar errores desde ese momento. Toda esta información se va a bases de datos, entonces se distribuyen distintas bases de datos. Hay una base de datos con un estándar de ejemplares biológicos, hay una base de datos solo para, de hecho es un repositorio para imágenes y objetos digitales, hay una base de datos geográficos y hay otras bases de datos que se han desarrollado en la UNAM, como por ejemplo una de especies invasoras, que se puede ligar con los ejemplares, ¿no? A partir del nombre de la especie se puede buscar, ¿no? Si este ejemplar es, bueno, ahorita creo que viene un ejemplo de eso. Y todas estas bases de datos, a través de servicios web, integran información para construir la ficha digital de cada uno de los ejemplares.
Ahora en el portal de datos, bueno, lo presentamos en mayo, ya será público, y hay 1.300.000 registros, lo cual son 1.300.000 fichas como estas, ¿no? Entonces también da mucha visibilidad a la universidad. Entonces, esta información se integra toda con servicios web en una ficha digital que tiene pues características. Tiene, bueno, lo primero pues saber, ¿no? El nombre, la información que te da, que te ubica sobre el ejemplar. Después hay una sección, es un poco distinto ya la gráfica del nuevo portal, pero esto es una sección que se llama, lo que hace aquí se llama Linked Data, que lo que hace es que a partir de un dato de este ejemplar, busquen otras bases de datos, información relacionada. Como aquí, por ejemplo, entonces, a partir del nombre científico, busquen esta base de datos, que es un monitoreo de las especies invasoras biológicas. ¿Sí saben qué son las especies invasoras? Bueno, son especies que no son de México, entonces que llegan a México y al no tener depredadores ni competidores naturales, pues empiezan a crecer y a invadir los ecosistemas. Entonces esto es un proyecto donde están monitoreando las especies invasoras. Aquí están en la misma base de datos para cada especie, quiénes son los especialistas que la detectaron, en qué estados la detectaron, en qué tipo de ecosistemas, y luego se hace, ¿no? El sistema pone un mapa en donde aparecen en qué estados son más invasoras estas especies. Eso es una base de datos, tiene su propio portal, pero con Linked Data, los ejemplares del herbario generan una consulta y cuando encuentran la especie en esta base de datos, pues lo reportan, ¿no? Ponen un mensaje como que es una especie invasora. Y se puede hacer pues con muchísimas otras bases de datos. Y eso es algo muy importante, empezar a no tener solo bases de datos individuales, sino poder integrar distintas bases de datos. No hay bases de datos de uso de plantas que también estamos integrando, los nombres comunes, el estado de conservación de los ejemplares y bueno, lo importante es al final poder tener la mayor cantidad de información posible. Eso es también parte del contexto, ¿no? Encontrar un ejemplar y que ese ejemplar sea capaz de traer información de otras bases de datos y presentarlas. Después viene toda la información taxonómica, geográfica y curatorial, que era la que viene directamente, ¿no? Que se digitalizó de las etiquetas. Viene, en el caso de, si tiene latitud y longitud, aparece, lo ubica en un mapa. Aparecen, si hay objetos digitales asociados, como imágenes, pues las va a traer. Estas imágenes, comentarios, están en un repositorio institucional, entonces tiene sus propios metadatos del Dublin Core, del repositorio. Incluso se puede entrar desde aquí ya al registro de esa imagen. Aquí ya la información es del ejemplar, el objeto no es un ejemplar sino es una imagen, y entonces los metadatos son en Dublin Core sobre la imagen. Esto está vinculado a otro proyecto que es la red de acervos digitales de la UNAM. Esto es otro ejemplo, puede haber varias imágenes de un solo ejemplar, van a aparecer todas en las fichas, cada uno con sus propios metadatos en Dublin Core, y estos metadatos lo importante es que vienen directamente de la base del repositorio institucional. Aquí está, ¿no? Esta es la página, el ejemplo. Esta sola imagen tiene su propio registro en el repositorio institucional. Es muy importante también para nosotros la información de las etiquetas, porque es, ¿no?, la información original, ya no está interpretada. Y por último tenemos una forma de cómo citar cada página, y ahora también tenemos un contacto de la colección. Entonces, cada registro que se digitaliza o se captura genera una ficha, ¿no? Aquí vemos distintos ejemplos, platelmitos, mamíferos, musgos, y ahí hay pues para todas las colecciones estas fichas. Y estas fichas se pueden consultar ya desde la plataforma a través de un sistema que llamamos el minero. Entonces aquí va agrupando cuántos registros hay por colección. Esto es una sola consulta para San Luis Potosí, de qué grupos, ¿no? Cuántas plantas, mamíferos, mariposas, musgos, escarabajos, ¿no? Cuántos registros de cada grupo. Y aquí es donde estas colecciones provienen de entidades totalmente distintas. Hay un herbario en la Facultad de Ciencias y un herbario en el Instituto de Biología. Hay una colección de peces en el Instituto de Ciencias del Mar y otro en Biología, ¿no? Hay colecciones de aves en distintos centros. Y con estas plataformas se pueden integrar todos y generar una sola colección virtual. Y al final el objetivo pues es eso, ¿no? Utilizar estas plataformas para lograr
pues romper estas barreras institucionales, ¿no? Finalmente las colecciones quedan en una u otra dependencia más por una cuestión administrativa que por una cuestión temática. Y la ventaja de estas tecnologías es que permiten romper esas barreras administrativas y crear colecciones más bien por la naturaleza de los datos. Todo esto se puede visualizar en capas, ¿no? En mapas. Entonces estos son los ejemplares de San Luis Potosí, la misma consulta que habíamos visto, pero vista en un mapa, que habíamos revisado, pero vista en un mapa. Entonces estos son los sitios de colecta, mientras más grande es el círculo, pues más ejemplares hay en ese punto. Entonces, bueno, y todo esto es, provienen de estos cuatro tipos de datos, ¿no? Que hemos encontrado. Son los registros de colecciones, que son los datos que corresponden a un registro, es decir, a un renglón de una base de datos, y que tienen un valor por sí mismo. Es decir, en la base de datos del herbario, cada renglón de la base de datos corresponde a un ejemplar, pero ese renglón tiene toda la información que necesitamos, no necesita, ¿no?, los otros registros para tener valor. Ahí viene quién lo colectó, cuándo, en qué lugar, la taxonomía. Después tenemos las capas geoespaciales, que son los datos que tienen una referencia geoespacial y que solo tienen valor en un contexto geográfico. Y después hay bases de datos, que la diferencia entre un registro de una colección, que en realidad es un registro de una base de datos, y las bases de datos, es que aquí sí los datos que se encuentran contenidos están en un manejador de bases de datos y solo tienen valor dentro de este contexto. Es decir, aquí cabrían, si la base de datos es sobre la medición de temperaturas de una laguna, pues no nos dice nada saber que en un punto, en una fecha, a una hora, era tal la temperatura. Aquí lo importante es la oscilación de la temperatura a lo largo de todo el experimento. Entonces aquí cada renglón no tiene valor a menos que se compare con el resto de los renglones, a diferencia de una base de datos como la del herbario, en donde son independientes los registros. Entonces cada uno de estos los publicamos como una ficha. Y bueno, por último también tenemos los objetos digitales, ¿no? Esto es la distribución más o menos de los datos. Son datos, por ejemplo, tenemos un poco más de 1 millón de datos de biodiversidad, casi 400,000 registros de obra artística, tenemos repositorios, proyectos, ¿no? Tenemos bases de datos de proyectos que ha financiado la UNAM. Aquí está la distribución por institutos, la mayoría viene ahorita del Instituto de Biología, también después del Instituto de Estéticas. La distribución de los datos por países, por estados, ¿no? El Mar Rojo es donde más información hay, que es Veracruz, Chiapas y Oaxaca. A nivel de países, bueno, pues casi toda la información proviene de México. Y entonces la idea es todo esto poder publicarlo en un formato de datos abiertos. Que estos datos, el objetivo es que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente. Para eso, bueno, lo primero es que tienen que estar disponibles, la información tiene que estar disponible en internet, tiene que tener licencias que permiten la reutilización y la redistribución, que eso es bastante complicado porque pues a nivel legal en México se reconoce el copyright, que es todos los derechos reservados, incluso licencias como la de Creative Commons no son reconocidas y es bastante complicado aplicarlas. En el caso de la UNAM, lo que se ha decidido es generar una licencia de la universidad para el uso de los datos. Pero bueno, estas licencias lo que tienen que hacer, o pueden ser términos de uso también, es que permitan que los datos sean reutilizados y redistribuidos, ¿no? Nuevamente, el valor de los datos radica completamente en el uso que se les da. Si no se usan, no tienen ningún valor. Y por último, tiene que ser pues participación universal, es decir, que todo el mundo debe poder tener acceso para utilizar, reutilizar y redistribuir la información sin discriminación en términos de esfuerzo, ni de grupos, ni comerciales, ni de no tratar de quitar todas las limitaciones. Finalmente, a veces incluso pues, nos interesa que llenen un formulario para saber quiénes son, pero eso es una limitación más, ¿no? Y hay que estar muy claros si lo que queremos es saber quiénes usan los datos o si lo que queremos es que los datos se utilicen y encontrar justo ese equilibrio, ¿no? Tratar de quitar la mayor cantidad de trabas para que los usuarios puedan usar los datos.
Lo que sí es muy importante dentro de estas licencias, eso sí, es que siempre tiene que citarse la fuente, ¿no? Eso es fundamental, incluso por eso cada ficha tiene la forma en la que se debe de citar. Y la idea de todos estos, de publicar en datos abiertos, es que sean además, ¿no? Bases de datos interoperables para poder construir pues justamente los sistemas cada vez más grandes y más complejos que se requieren para enfrentar los problemas también cada vez más grandes y más complejos a los que nos enfrentamos. Los datos abiertos se califican por un sistema de estrellas, ¿no? Va de unas 5 estrellas. La primera estrella basta con publicar los datos en línea, aunque sea en un archivo de PDF donde no puedes extraer directamente el dato. 2 estrellas significa que ya está en un archivo estructurado, aunque está en un formato propietario. 3 estrellas es cuando los datos están en línea, en un archivo, en un formato estructurado y en un formato no propietario, como sería texto separado por comas. Y la 4ª estrella es cuando, que esto es muy importante, cuando cada registro, cada dato, cada base de datos tiene su propio URL. Es decir, nosotros podemos citar la fuente de donde provino el dato y recuperarlo, ¿no? Cada vez que lo necesitemos tiene que tener un URL estático. Es decir, nosotros podríamos encontrar un dato a través del URL y no teniendo que volver a realizar la consulta. Y la 5ª estrella es lo que habíamos visto ya del Linked Data, que es cuando un registro, bueno, además de todo lo anterior, un dato es capaz de invocar a otros datos que están vinculados y que provienen de otras bases de datos distintas, que es justamente el ejemplo que habíamos visto, ¿no? De especies invasoras. De hecho, bueno, Linked Data ya ha ido formando como una nube, pero de bases de datos, ¿no? Entonces, todas estas bases de datos se pueden ir conectando, incluso la principal es una base de datos del mundo, ¿no? Tiene información de bases de datos. Y de aquí puedes encontrar información de biodiversidad, de literatura, de arte, de política, de geografía, ¿no? Son bases de datos que están siendo actualizadas todo el tiempo, principalmente por universidades, y ahí se puede ir recuperando información. De hecho, un proyecto en la UNAM es empezar a construir bases de datos, y es un concepto interesante, bases de datos de referencias. No son de objetos, sino es como de autoridad, ¿no? Pueden ser nombres, en el caso de biología puede ser una base de datos de taxonomía, que se consulte y te devuelva información para integrarla con otras bases de datos. Y bueno, ya por último, en México también ha habido un esfuerzo a nivel federal de abrir datos. Hay una iniciativa muy fuerte de datos abiertos. Estos son pues 2 ejemplos que para mí son los más importantes, que son publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. La primera es del 4 de diciembre del 2014, que es un acuerdo por el que se aprueba la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de interés nacional. Es decir, el INEGI y todas las entidades que tienen información geográfica y estadística la tienen ya que abrir como datos abiertos, lo cual quiere decir que se puede descargar, se puede integrar con otros acervos como por ejemplo los de la UNAM. Y lo interesante es que esto empieza a construir pues ya un panorama donde se pueden integrar bases de datos de gobiernos, de entidades académicas, ¿no? De distintas áreas. Y el último es el decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos, que obliga a todas las entidades de gobierno ya a publicar información o sus datos como datos abiertos. Obviamente no puede ser información sensible ni datos personales, ¿no? Hay toda una serie ahí de normas que no se pueden publicar. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría primero darles la palabra a Nadine y a Joana si es que tuvieran alguna reflexión o alguna pregunta, y después ya abriría la sesión. ¿Quién? Sí, bueno. Bueno, a mí me parece, primero agradecer a Joaquín, este proyecto que tiene la UNAM, desde los estándares que manejamos aquí, son niveles como más, ya muy avanzados, pero que
que tenemos que tomar en cuenta nosotros para la preservación. O sea, nosotros tenemos un tema que es la preservación digital. Y ese tema está apenas empezando como a desarrollarse en el instituto. No tanto como el manejo de los objetos digitales, sino la preservación de estos, ¿no? Bueno, me parece, ojalá pudiéramos, estaría padrísimo poder meternos y jugar un poco con estas bases o estas plataformas, ¿no? Porque estos objetos, yo creo que a todos los restauradores también nos interesa mucho, todo lo que es los bichitos y las plantitas, y pues son cosas que también lo vemos nosotros en este ámbito de la restauración. Entonces yo creo que estaría muy interesante meternos a ver toda la información que dan y poderlo extrapolar a lo que nosotros hacemos también, ¿no? Que estaría muy interesante. Nada más un comentario. No, yo tengo una pregunta. A mí me sorprende este tipo de proyectos por la colaboración. O sea, se ve que integraste a muchas personas con muchos tipos de pensamiento, muchos tipos de colecciones, y la gente es muy reacia a cambiar sus actividades y a compartir. ¿Cómo lo hiciste? Para que todos hablaran y todos estuvieran de acuerdo. La verdad es que es una filosofía de usuarios tempranos. Es decir, empezar con los que quieren, con los que les interesa. Y la ventaja es que la UNAM es tan grande que hay muchos usuarios tempranos, gente que le interesa publicar los datos, que se compartan. Entonces tiene muchas ventajas. La primera es, van a compartir los datos. La segunda es que todos los errores que aparecen en este proceso de creación del proyecto, en lugar de verlo como, pues el proyecto no sirve, ¿no? Esto no tiene sentido, te dan información para resolverlos. Y entonces con eso empiezas a construir como los primeros conjuntos. Y pues de ahí lo que sucede después es que los que no querían participar dicen que por qué no están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, es más fácil, ¿no? Entonces sí, es como lo importante es ubicar muy bien qué colecciones y qué usuarios, ¿no? Y bueno, por ejemplo, de las experiencias que hemos tenido es que ha sido, y a veces no es solamente por las colecciones, sino por el tipo de datos, ¿no? En bases de datos científicas, pues no hemos tenido prácticamente ningún problema en subir los datos. Y por ejemplo, con bases de datos de obra artística, por más que los curadores quieren compartir la información, pues hay casos, por ejemplo, tenemos unas fotografías de Tina Modotti, murales de Diego Rivera. Para subir esa imagen tienes que tener los permisos de Tina Modotti y de la fundación que maneja los de Diego Rivera. Entonces se vuelve una complicación enorme, son 300,000 registros, ¿no? Entonces conseguir los permisos, cada uno es como de forma independiente, se vuelve bastante complicado. Entonces ahí justo es como tratar de buscar siempre pues el mayor número de resultados con el menor costo, ¿no? Entonces ir dejando para el final pues usuarios o más bien curadores reacios y colecciones complicadas también, ¿no? Sería eso. ¿Alguien por acá que tenga alguna pregunta o reflexión? Gracias. Pues muchas gracias. Súper interesante y complejo el tema. Yo me pregunto si tienen ustedes o están teniendo ya problemas como de actualización de los acervos digitales, porque una cosa que estamos viendo en el INAH, y bueno, incluso en otras dependencias donde han empezado proyectos muy ambiciosos por ejemplo, de bases de datos y sistemas de información geográfica, que a nivel nacional registran el estado de conservación de los distintos sitios arqueológicos. Como la falta de visión que se tuvo en un inicio fue las formas de actualizar estos archivos, ¿no? Porque ahorita lo que están haciendo, se están dando cuenta que tienen que regresar físicamente a los sitios arqueológicos o mandar un email a los arqueólogos que están para que manden la información. O sea, no hay como una manera expedita y sencilla para que en línea distintos usuarios puedan participar en la actualización de los sistemas. Yo creo que no es correcto. Yo creo que las bases de datos tienen que ser un reflejo de las colecciones y de los objetos. Sí, como que en algún momento se cometió el error de tratar de resolverlo, bueno, un error para mí, no sé si lo sea, pero tratar de resolver todo en la base de datos y olvidarse un poco de las colecciones. La información original, real, está en las colecciones. Incluso si tú detectas un error en una base de datos, yo considero un error corregir la base de datos sin corregir el registro original.
Entonces, por ejemplo, en el proyecto de digitalización lo que hacemos es que cuando se detecta un error en línea, se descarga el dato, el curador lo primero que tiene que revisar es si el error viene de la base de datos o viene del ejemplar. Si viene de la base de datos, se corrige y se reintegra, ¿no?, a la base de datos. Si viene del ejemplar, lo que se corrige es el ejemplar, se le pega la nueva etiqueta, lo que sea necesario, ese ejemplar se vuelve a digitalizar y la imagen vuelve a entrar al sistema de captura y se vuelve a capturar, ¿no? Entonces, de esa forma estás asegurando que los errores se están corrigiendo desde los ejemplares, ¿no? Entonces, creo que las bases de datos son muy útiles para ver la información, pero estás viendo información que viene de objetos. Y lo importante no es centrar todo el esfuerzo y toda la limpieza a la base de datos, sino utilizar eso para limpiar también los objetos, ¿no? A veces puede ser más complicado, pero entonces necesitas protocolos, ¿no? Que corregir una base de datos y olvidarte de los objetos empieza a generar una distancia entre la curación de la base de datos y la curación de la colección, ¿no? Y empiezas a tener información que ya no es... Sí, no estaba pensando tanto en esos términos, sino simplemente, por ejemplo, en conservación hay como una necesidad permanente de actualización, porque la situación y el estado de conservación de los sitios y los bienes va cambiando. Claro. Entonces, no solo es pensar en corregir errores, sino en actualizar y monitorear de manera permanente. Y eso pues es una labor así titánica, porque Sí. a nivel nacional, ¿cómo actualizas el estado de conservación de sitios arqueológicos y bienes históricos y todo? O sea, es como... Sí, bueno, nosotros, a ver si más o menos entendí, entonces, tenemos el mismo caso con el estado de conservación de las especies. Va cambiando si está en peligro, si está, bueno, extinta, pues ya, ¿no? Si está amenazada, hay como distintos niveles que van cambiando. Lo que hacemos nosotros es que esa información no la metemos a la base de datos, sino hay una base de datos de la NOM 059, que es donde está toda esa información, y utilizando justamente el Linked Data, cada registro cuando lo abres va y consulta esa base de datos. O sea, quizá lo ideal es no tratar de que cada registro tenga esa información, sino tener otra base de datos donde tienes solamente todos los sitios arqueológicos y su nivel de conservación, digamos, ¿no? O los metadatos, no sé, habría que ver. Y entonces cada registro de cada pieza va y busca la información del estado del sitio arqueológico de donde viene, ¿no? Pero tienes como muy importante separar las bases de datos, no tratar de tener todo en una sola, porque justo te enfrentas a ese problema, la actualización se vuelve titánica, ¿no? Pero si lo puedes tratar es como una sola base de datos, la información de una base de datos hay que atomizarla para que sea eficiente. Igual las bases de datos hay que atomizarlas, ¿no? Si hay una base de datos, lo que veíamos aquí, hay una base de datos para especies invasoras, otra base de datos para el estado de conservación de la especie, otra base de datos para uso y otra base de datos de ejemplares del herbario. La ficha lo que hace es que junta toda la información de esas bases de datos en una sola, pero el origen viene de bases de datos distribuidas y es mucho más fácil mantener esas distintas bases de datos. Y otra cosa muy importante, siempre tiene que estar la fecha de la última actualización. No sé si más o menos. Sí. Digo, pensando en un proyecto a nivel nacional, ¿no? Pues es titánico, pero pues no hay forma fácil de hacerlo. Yo aprovechando la respuesta que diste, lo que me quedé pensando, porque creo que hay un trabajo que hay similitud entre lo que presentaste y lo que nosotros hacemos del registro, ¿no? Del registro de bienes culturales que nosotros hacemos, ¿no? Dentro del instituto y el trabajo que ustedes hacen. El tema es que me imagino que ustedes se enfrentaron a esta digitalización en colecciones que ya estaban todas catalogadas, ¿no? Sí. Es un criterio obligatorio. El asunto en el instituto, que es como uno de los grandes retos y en mi opinión, una de las tragedias que hay, es que tenemos, yo creo que, bueno, la mayor parte, muchas de las colecciones y de los bienes los tenemos sin ninguna información, ¿no? Sí, es el caso que tenemos nosotros con insectos, son cerca de 4 millones de ejemplares y no hay ni 1 millón que está etiquetado. Y en las bodegas igual tenemos miles y miles y miles de objetos que no tienen ninguna tiene que ver con lo que información. hablábamos hace un momento justamente, ¿no? También cómo priorizas, pues priorizas lo que ya está clasificado y eso también funciona como vitrina para apoyar el trabajo otra vez en las colecciones, ¿no? No, O sea, aquí lo que, para echarle luz a la importancia de ese trabajo. exactamente, y de lo que no está digitalizado. Entonces justo esto también hay que verlo, Una oportunidad.
Sí, como una vitrina de lo que no se puede, lo que no se puede ver, ¿no? O sea, estos son los ejemplares o los registros que ya están catalogados, que ya están curados. Entonces, aprovechar estas tecnologías para darle la mayor visibilidad, y es una buena herramienta muchas veces para conseguir la atención y los recursos sobre lo que no está todavía ni catalogado ni no digitalizado. Y la otra cosa que me pareció muy interesante, que yo no lo había visto así, es en muchas ocasiones también estamos haciendo este trabajo, ¿no? De cierta información que tenemos, pasarlo a la base de datos y después estar revisando esa información. La importancia que tiene esta metodología de revisar en el momento de ver el error, no solamente corregir en base de datos, ¿no? Sino de regresar exactamente al objeto y al registro inicial, ¿no? La importancia que tiene eso para que realmente esas bases de datos estén vinculadas al objeto, ¿no? Tienen que reflejar al objeto. Claro. Sí, eso es muy importante. Hay un tema que a mí me llama la atención, es una vez que se digitaliza todo el material, estás creando una nueva colección y se está guardando, almacenando en un repositorio, ¿entendí? Y ese repositorio está en otro lado, o sea, ¿cómo funciona esta segunda parte de esta nueva colección? Es independiente, incluso proviene de otro proyecto, es un repositorio de imágenes de biodiversidad y lo aprovechamos nosotros para meter las imágenes de los ejemplares. Entonces se puede consultar desde el mismo portal del repositorio y te van a aparecer estas plantas y estos ejemplares como imágenes de biodiversidad, o si lo consultas desde las fichas, van a aparecer como objetos asociados a un ejemplar, ¿no? Entonces, sí, lo importante es que la información sea lo más visible posible. Entonces, una imagen, un artículo, cualquier cosa que esté vinculada a un ejemplar, que no tengas que entrar a través del portal de la colección para verlo, sino otra vez bases de datos atomizadas, ¿no? Tratar de tenerlo todo separado y puedes acceder desde distintos lados. ¿Y este proyecto incluye una política de gestión y revisión constante de los datos? No nada más de actualización de los datos, sino ver que la imagen se despliegue correctamente, que siga... Sí. Bueno, hay un control de calidad bastante estricto a partir de catálogos, ¿no? Le llamamos control de calidad estructural, y ahí dividimos los datos en 3 tipos de datos, ¿no? Los que son congruentes con los catálogos, los que con alguna modificación son congruentes, digamos que México no tiene acento o está en mayúsculas, y los que de plano no encontramos ninguna relación con el catálogo. Para ver estos que mencionaba, los que con alguna modificación, pues usamos algoritmos, ¿no? Como sones o algoritmos que ven distancia entre palabras y caracteres, pero después esos los separamos y los mandamos de nuevo con el curador para que él apruebe las correcciones que se hicieron. Entonces, bueno, de entrada eso, ¿no? Hay como un control constante de calidad. También cuando entran las imágenes, se revisan las imágenes. Y entonces sí, constantemente se está monitoreando en automático prácticamente, salvo la parte que ya le toca al curador, ¿no? Pero pues se lo entregamos como ya muy resuelto. De hecho, enviamos a una persona que califica las correcciones con el curador, ¿no? Porque también se lo envía, pues nunca regresa. Entonces va una persona y él es el que está al lado capturando la información. ¿Y tienen proyectos o un plan de riesgos, de manejo de riesgos en colecciones digitales? Todo está almacenado en un repositorio, si el repositorio se cae, sí, todo tenemos, un toda la manejo información de está respaldada en otros servidores y incluso creo que se contrató una empresa para respaldar la información y bueno, dentro de los propios servidores pues está el como sistema de política. espejos. Sí, eso es muy importante. ¿Cuántas personas trabajan en esa coordinación de colección? Pues somos, que da como alrededor de 40. Tienen, 2 años, llevan 2 años. con el proyecto 2 años o menos, un año. No, llevamos 2 años con este proyecto. O sea, empezó la coordinación con ese. Sí, con esta, pues la idea era la plataforma para integrar todos los datos. Claro. Pero bueno, ahí pues hemos documentado todos los pasos, ¿no? Y se han hecho lineamientos, de hecho pues ahora se va a publicar en la Gaceta como lineamientos de publicación de datos de la UNAM, que eso es muy importante también, ¿no? Otra vez no, o sea, la base de datos al final es lo más visible pero lo menos importante. Si no tienes colecciones bien curadas y si no tienes lineamientos para el manejo, pues un poco no tienes más que una base de datos, ¿no?
eso a mí es algo que me parece bien importante, que exista una coordinación de colecciones digitales, que tal vez pues hacia eso debería de tender, ¿no? Todos los institutos. Pues sí, sí es. Bueno, Pues pues yo me muchísimas tengo que ir gracias. ya corriendo, Sí. pero muchas gracias. Joana y de Naim. Joana Morfin estudió restauración aquí en el ENCRIM. En el 2008 obtuvo su maestría en curaduría en la Universidad de Sunderland, en Inglaterra, y posteriormente estudió el doctorado en la Universidad de Bristol. Actualmente no está escribiendo, ya terminó su tesis, que se titula Unstable Events, Conservation and Archiving Practices Within Contemporary Art, que fue dirigida por Paul Clark. Y desde 2013 ha estado colaborando como profesora en la maestría en conservación de acervos documentales, y también ha estado colaborando con nosotros aquí en la coordinación. Estuvo con Nadine trabajando en la organización de 2 eventos internacionales que tuvimos el año pasado, el CIPAR y el SOIMA, y bueno, también ha estado colaborando en algunos cursos y trabajo que hemos hecho en torno al tema de objetos digitales. Nadine es también restauradora por la ENCRIM. Allí hizo una especialización en materiales fotográficos, que posteriormente siguió trabajando este tema en Francia. Hizo también una especialidad en museografía en la Escuela de Restauración, y en el 2012 se tituló de la maestría en artes visuales de la ENAP en la universidad. Fue docente de la Escuela de Restauración desde el año 2006 al 2010 en el taller de conservación de papel, y ha sido coordinadora de distintos proyectos, todos vinculados con acervos documentales. Y desde el 2013 ha estado trabajando con nosotros en la coordinación, en donde ha impulsado como la consolidación del trabajo en la conservación de lo que ya más se está denominando más amplio, más que solamente el tema de la fotografía, sino en conservación de la imagen. Una de las cosas que a mí me importó mucho me gustó mucho de la presentación de Joaquín, es esta idea que todo proviene de la colección. O sea, sí, los repositorios son importantes, las bases de datos son importantes, pero lo más importante es tener tu colección estable, y esa colección se conforma por objetos digitales, y esos objetos digitales los producimos todos. Nadine y yo tenemos un interés en generar reflexión en la coordinación, porque cada día más, y se podría decir que ya siempre, estamos produciendo informes digitales, fotografías digitales, videos digitales, todo el patrimonio se está documentando utilizando herramientas digitales. Y como todavía no hay una política de manejo y gestión de esos objetos digitales en el instituto, muchos son decisiones que nosotros tomamos. Entonces esta presentación es súper básica, y es ustedes desde la información que generan, los documentos que generan, cómo podrían empezar a colaborar a conformar estas colecciones que se irán a un repositorio y serán visibles en algún futuro de manera más sustentable y estable. También uno de los objetivos es empezar a concientizar por lo menos a nuestro gremio aquí en la coordinación, o bueno, ahora sí que nuestros amigos, los más cercanos, porque efectivamente, como dice Joana, tal vez ya lo hacemos naturalmente, pero lo digital lo estamos manejando todo el tiempo, todos los días, desde que hacemos un oficio o le tomamos una foto al sobrino, ¿no? Un poco la idea de esta plática es tratar de que ustedes tengan, empezar a concientizar sobre nuestros propios archivos personales, inclusive, que estos, como si nos pusiéramos un poco en el papel de un artista que toma fotografías, y qué va a pasar con estas fotografías una vez que entren a un instituto para su preservación.
los ejemplos que vamos a dar son ejemplos como muy... Si tengo que detener esto, si no se desconecta. Ahí te tienes que quedar. Ahí te tienes que quedar. No, perdón. No puedo detener. No, pues no. Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Que hicimos una presentación muy linda digital y no lo puedo enseñar. A ver. Bueno, humano para la tecnología. Sí, también no tener que encuentro. Y como último es como promover buenas prácticas, empezando por uno mismo. Y obviamente esto se va a reflejar en proyectos y demás, y hacer políticas, estrategias de preservación. Esta presentación vamos a empezar desde ahora sí que desde el principio, que es la creación de un objeto digital. En este caso pusimos como ejemplo la toma de una fotografía desde un celular, que puede ser, ese es el ejemplo, no es que vaya, o sea, no sobre este tema nada más. Esto puede ser también al hacer un Word o tomar una foto con una cámara más profesional que un celular. En el caso, por ejemplo, entonces es el primer acto es el pensamiento de la creación de una fotografía. El momento, la decisión de qué se toma, qué no se toma, cuántas fotos se toman, con qué aparato lo vamos a tomar, en qué resolución, si es que existen las opciones de resolución o no, en el caso, por ejemplo, de un celular. Por ejemplo, en el caso de un iPhone, que no sé si ese sea un iPhone. Sí, perdón, ese es un iPhone. Tomamos una fotografía y nos despliega un álbum de fotografías, ¿no? De todas las fotografías que podemos tomar, las que queramos hasta que se llene, y las podemos trabajar, modificar con alguna otra aplicación. Se pueden mandar o se pueden distribuir, ¿no? Ahí pusimos un ejemplo de que se puede mandar por mensaje, por celular, por redes, por mail, por redes sociales. Y otra de las ventajas es que tenemos diferentes resoluciones o calidades en las que se pueden mandar, como en el caso de la fotito, en pequeño, mediano, grande o en el tamaño original. Estas son es muy fácil tomar unas fotos, ¿no? Es muy accesible tomar fotografías con un celular. Se puede tomar sin tener una cámara forzosamente, ya teniendo el celular se pueden tomar fotos. Bueno, esto sería como las ventajas de las herramientas digitales. Y bueno, se nos olvidó decir al principio que la plática va enfocada a los objetos que nacen digitales. O sea, nunca podemos regresar a un objeto original, al insecto o a la planta. Esto nació digital y se conoce solamente digital. Entonces es muy importante que desde el principio se decida la mejor forma de crearlo o la forma más estable. Esto que te dije desde el principio, uno por facilidad lo manda en la resolución más chica y después borras de tu celular el formato con un tamaño más grande y ya te quedas de por vida, o el objeto que va a circular es uno de mucha más baja resolución y de mucha más baja calidad. Entonces ahí estás condenando la estabilidad de ese objeto digital. Entonces hay que pensar desde el principio ser buenos creadores. Y la otra es que la información, parece muy fácil usarla y todos estamos escribiendo informes, tomando fotos, tomando videos, pero esos también se enfrentan a deterioros típicos de un objeto tangible. Para empezar, los dispositivos, cualquier dispositivo puede caerse, puede romperse, las computadoras ya no prenden, hay una
cosa de la luz, la conectas y ya se fue tu computadora, y como nunca respaldaste, ya perdiste toda tu información. Es muy fácil perder mucha información de golpe. Después, los objetos tecnológicos están relacionados con la obsolescencia tecnológica. Todo objeto tecnológico tarde o temprano se va a volver obsoleto. El típico que tienes tu tesis que guardaste en 1999, la quieres abrir en Word y te dice, ay, tiene que usted actualizar. Tiene usted que actualizar. ¿Quiere? Ah, claro, no te importa porque sabes que si no, no lo puedes abrir y tú lo que quieres ver es el contenido, entonces lo actualizas y ya se despliega medio distinto. Entonces ahí vas teniendo un objeto que se va convirtiendo poco a poco en un Frankenstein porque no seguiste alguna estrategia o no estás migrando constantemente tus datos. Después todos nos estamos volviendo... Es tan fácil tenerlo digital que hay un PDF siempre en el Facebook. Baja 100,000 libros gratis de Foucault y todos. Te los bajan los 100,000 PDFs que algunos tienen nombre y no, entonces nuestras computadoras se van volviendo archivos sin nombre, sin forma de encontrar las cosas. Las fotografías se bajan foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5 y tú ahí sí las guardas en un folder que dice vacaciones, pero tú vas de vacaciones cada año. Si es que buscas quieres encontrar tus vacaciones, le pones a la computadora buscador vacaciones, te despliega 100 folders, 14,000 fotos, ya no sabes cuál es, ahí te cansas, ya lo dejas ahí. Todo esto se va a reflejar, si ustedes tienen las únicas fotos de Palenque que tomaron en el 2005 y nunca las documentaron bien, se van a perder en el mundo tan pequeño de un disco duro de computadora. Y la otra es, sí, no hay información del creador. Esto que le llaman los metadatos, ay, se ve muy mal esta pantalla, pero esta es una foto abierta en Photoshop, donde le pueden agregar los datos, cuándo lo hicieron, de qué lo hicieron, de qué se trata. Eso, si ustedes no lo agregan ahorita, o bueno, cuando creen su objeto digital, una vez que pase estas colecciones digitales y este repositorio digital, se van a enfrentar con Joaquín diciendo, no saben ni quién lo hizo, no está conectada. Todo del contexto que hablaba es uno el que lo crea, entonces es importante ser responsables en esa creación. Bueno, una vez que ya tomamos las buenas decisiones para crear un objeto digital, ahora vienen varias otras preguntas, como para tener una buena práctica en relación a esas. Perdón, yo mientras les digo esto, ya en Estados Unidos y los europeos tienen una forma de actuar que se llama Personal Digital Archiving, y ellos ya tienen unos lineamientos que cualquier creador digital o cualquier usuario de tecnologías digitales debería seguir para conservar sus propias colecciones. A lo mejor conservación suena, ¿yo para qué quiero conservar 7,000 fotos? Pero lo que sí quieres es tener acceso. Entonces, para tener acceso permanente a la información que ustedes han decidido almacenar porque fue importante por algo, ustedes deben de seguir, ¿dónde está? Pero esos 6 pasos que se presentarán a continuación. Ahí está. Los 6 pasos, perdón. El primero, que es decidir qué guardar. Tomamos muchas fotos, fuimos a una zona arqueológica y tomamos todas las fotos porque tenemos suficiente pilas, porque tenemos suficiente memoria. De una tarde completa de toda la zona arqueológica. Pero después nos fuimos la tarde al cumpleaños del sobrino y tomamos unas fotos. Y al día siguiente fuimos a otra zona arqueológica y tomamos otras fotos de la zona arqueológica. Total que tenemos una lista, como vimos en la anterior, como ese tipo de listas, ¿no? Donde viene DSC 2821, JPG, y así pueden ser 300 fotos fácilmente. Lo que estamos proponiendo es que desde el principio, desde uno mismo, hay que decidir qué guardar, qué tirar, y eso es en realidad muy sencillo. En realidad es poder ver las fotos y ver cuáles están borrosas, cuáles están repetidas, cuáles tienen el dedo enfrente, separar por carpetas, por temas, para no entregar la foto del sobrino, sino separarla y tener 2 carpetas. Esa primera decisión, ¿qué vamos a guardar? Al igual que documentos de Word o de PDF, tenemos tesis 1, tesis prueba 2, investigación de tesis 4 y así.
Y también se puede hacer una primera selección desde el creador de ese documento, no después, no dejárselo al archivista, sino desde el principio. ¿Cuáles son el mundo de objetos digitales que queremos guardar desde un principio? Este ejemplo es como muy básico. Haces el informe de Palenque. Entonces lo guardas en un formato, después te lo piden para impresión, lo mandas en PDF, después le haces unas notas, vuelves a abrir un documento en Word, cambiaste 3 palabras, lo vuelves a hacer en PDF y al final tienes Palenque, Palenque 1, Palenque 2, Palenque, todos se llaman Palenque porque son sobre Palenque. Todos los almacenas en una carpeta. Bueno, yo en este caso hablé de mi tesis porque así me pasó: tesis 1, tesis final, final, tesis ya super final, entrega final. Todo eso para organizar lo guardé en una carpeta, en un folder gigantesco que se llama tesis, lo guardé en todos los formatos y los fui respaldando en todos lugares posibles. Al final yo tenía 4 gigas de mi tesis y era el mismo documento, lo repetí en todo habido y por haber. Entonces, si ustedes terminan ese informe Palenque, bueno, nos tienes que dar tu informe Palenque aquí a la fototeca, tu respaldo digital, y le entregas tu disco duro, 4 gigas de un documento que es el mismo, y que la institución entonces va a tener que ser responsable por conservar 4 gigas de lo que pudo haber sido 1 mega. Entonces, hay que tomar esa decisión: ¿qué salvamos de todo ese universo y qué salvamos? Y localizarlo, está en todas partes. Y es una decisión de uno mismo, no del archivista. Bueno, pues yo le doy y él que se haga bolas, él ya verá los archivos y decidirá cuál guarda. No, es desde antes, desde nuestra decisión. Bueno, una vez que ya pudimos decidir qué vamos a guardar, qué quisiéramos que se guardara, hay que identificar en dónde lo vamos a guardar o dónde está guardado. ¿En qué dispositivo? Si está en la computadora, si existen variedad de dispositivos donde pueden estar guardados estos archivos. Inclusive un mismo archivo puede estar repetido en diferentes dispositivos. Podemos tener la misma foto en el celular guardada, en la computadora guardada, luego la puse en un CD porque se la llevé a alguien más, y en una llave USB, y la subí a Instagram y le cambié el fondo, y además está en Facebook, y como tengo mi cuenta de Pinterest también lo metí a Pinterest. Total que tenemos ese mismo archivo guardado en diferentes dispositivos o plataformas. Esto no es, este tema no es está bien o está mal, es una realidad. La realidad es que el mismo documento lo podemos tener repetido en 1000 lugares, el mismo, ¿no? Las redes sociales las vamos ahorita a tomar como si fuera una sola, ¿no? El Facebook, el Instagram, el Twitter, ¿no? Es como un solo dispositivo, porque está en internet. Para ese ejemplo podemos tener la misma imagen guardada muchas veces. En general, cuando subimos una foto importante a Facebook, ya hicimos todo el trabajo anterior, tomamos la decisión de la creación, ya tomamos la decisión de que esa foto es importante, más importante que las otras 20 del mismo evento, del mismo momento. Ya hicimos toda esta reflexión, inclusive un poco intuitivamente, ¿no? No es del trabajo que estamos haciendo, sino de una imagen con otro tipo de valores. Ya estamos haciendo todo ese trabajo anterior. Y uno confía mucho en las tecnologías remotas, ¿no? Yo me acuerdo de Hi-Fi, ¿no tuvieron esto Hi-Fi? Uno nunca pensaba que iba a desaparecer, todas tus fotos estaban así, después cerró el Hi-Fi y todo pierde. O sea, confiar en que Google va a conservar nuestras cosas, que Facebook siempre va a estar ahí. Son plataformas que siempre van a ir cambiando y no podemos pensar, ya está en Facebook, ahí la voy a dejar, después no le encuentran la foto, alguien le puso de restricciones que hay ahora, que otro usuario no puede decir que tu foto no es, censurar tu foto y te desaparece la foto y era el único lugar donde la tenías. Hay que buscar un lugar donde nosotros nos podamos responsabilizar
o tener conciencia de que siempre está ahí, no dejarlo almacenado en algún lado, que no está mal, pero tampoco está bien hacer responsables a Facebook de que estén ahí tus fotos. ¿Qué más? Bueno, eso después lo tratamos, pero aquí hay una política de entregar las cosas, lo escribes digitalmente, lo imprimes y aparte entregas un CD. El CD es un archivo temporal, no sirve, ya las nuevas como de transporte, las nuevas computadoras ya ni siquiera tienen lector de CD. Voy a limpiar mi computadora, todos sus contenidos y los voy a guardar todos en CD y los voy a etiquetar perfectamente 99, 2005. Eso no es una estrategia de preservación, eso es una decisión súper mala que pueden tomar. Entonces, si la decisión viene de ustedes y la institución dice, no, no te preocupes, no me estoy informando, dame un CD, pues no, yo no te lo voy a dar en CD, te lo doy en un USB. O sea, ustedes también procurar su información digital, porque si ustedes van a confiar en que lo van a borrar de su computadora y que la institución se va a hacer responsable, les falta un criterio de preservación, de mantener la información accesible y de poder hacer estas lecturas. La otra es que que cualquier tipo de este soporte depende de un hardware, no solamente necesitas el CD, sino algo que te lea el CD, que es otra diferencia en este tipo de preservación, conservar el soporte. Cada vez que les dices, no, es que los CDs no duran. ¿Cómo no? Yo tengo ahí mis CDs de música desde el 95. O sea, con esta seguridad de que los estás viendo, están físicamente ahí, está la información, puedes leer la información que esté, se puede desplegar de la misma, con el mismo bitrate que tenía, o sea, se oye igual la canción o ya se oye súper lento, porque son como muchas, es un mecanismo muy complejo el del objeto digital. Es el contenido digital, el soporte en el que se almacena y la tecnología que se necesita para leer. Entonces hay que ser muy conscientes que cualquier lugar donde está almacenado tenemos que estarlo cambiando constantemente. Bueno, otra de las decisiones que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros es decidir cuáles, de todos los objetos digitales que estamos haciendo, cuáles son sus valores y cuáles son valiosos en el sentido para guardarlos después. Existen diferentes formatos, versiones por ejemplo, de una fotografía. Sabemos que tenemos TIFF y que tenemos JPG y hay otros tantos más. Si tenemos dos fotografías que son la misma fotografía, pero una la tenemos en JPG y la otra tenemos en TIFF, tal vez nos vamos más para guardar la de TIFF más que la de JPG. Otra de las importancias, que son como muchas, que son los valores históricos, efectivos, si es afectivos, si es solamente la única fotografía. En el caso, por ejemplo, de algún ser querido, y que solamente tomamos una fotografía antes de que ya no esté, y es la única que tenemos, pero está oscura, está borrosa, mal encuadrada, es una selfie, pues, y está en punto PNG, pues tal vez es la más importante, a lo mejor tiene muchísimo valor. Y me voy al ejemplo sentimental, nos podemos ir al ejemplo histórico igual, ¿no? No porque tenga una calidad no apta para la preservación quiere decir que sea peor, ¿no? Y que haya que tirarla. Todos estos datos son los que tendríamos que tomar en cuenta para decidir cuáles vamos a guardar y cuáles no. Por ejemplo, si tenemos la misma imagen o el mismo documento lo tenemos guardado, tenemos varias copias de ese mismo documento en diferentes, lo tengo en mi computadora, lo tengo en mi celular, en el email que le mandé a no sé quién. En algún momento habrá que decidir desecharlo, o al contrario, es súper importante que esté guardado en todos los documentos, en todos los dispositivos. Y bueno, claro está, finalmente, ¿para qué vamos a usar ese objeto digital? Al hacer esta presentación le tomábamos fotos hacíamos capturas de pantalla y son fotografías de cosas que no tienen mucha importancia. Ahora, tal vez podríamos decidir que esas imágenes son
representativas de un momento, de una plática, y que decidimos guardar esa imagen, porque forma parte de la plática de Joana y Nadine, y que algún día será extremadamente importante, entonces hay que guardar esa imagen. La finalidad de cada objeto es también determinante de si lo vamos a guardar o no lo vamos a guardar. No más. Bueno, lo importante de nombrar, a mí me llegan un montón de archivos, revisión con acento, informe, espacio, informe palenque para el templo, o sea, todo lo que el contenido del texto me lo quieren decir en el título, y con acentos, o si es una pregunta, ¿me servirá con signos de interrogación? Tan fácil como nombrar los archivos, ya hay buenas prácticas para nombrar un archivo, no debe haber espacios, no se deben usar signos de interrogación, ni puntos, ni comas. Ni acentos. Guiones bajos. Sí, pueden usar guión bajo el guión del medio, pero es mejor si pegan las cosas. Y si ponen fechas, usar la fecha empezando por el año, después el mes, después el día, y no poner 2015 FEB, o sea, 2015-02. O sea, generen una estrategia que homogenice cómo están nombrando sus documentos. Y si no tienen que ser descriptivos, pero no narrativos. No es una historia de 15 renglones cada título. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, si tienen un título larguísimo, ya no lo abren. La computadora no va a abrir ese documento porque tiene un título demasiado largo. Agregar metadata. ¿Alguien sabe qué es el metadata o ha oído de la palabra mágica del metadata? Todos son familiares. Yo cuando empecé con esto a estudiar preservación audiovisual y digital, hace varios años, ya estaba de moda la palabra metadata. Yo no tenía ni idea qué significaba, pero en todas las reuniones se hablaba. Entonces cada vez que me preguntaban algo, decían, sí, el metadata, o hacerme la cool. Pero nunca entendí realmente qué era el metadata. Me parecía algo como etéreo. ¿Qué será el metadata? Datos sobre los datos. ¿Datos sobre qué? Lo cierto es que un objeto digital, todos son ceros y unos y tienen una cosa en que se codifican y se vuelve uno una imagen, uno un video. Ese es el nivel de codificación. Pero ese objeto viene envuelto por otra calidad de otros, para que la computadora no sabe ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni por qué lo hizo. Y todo eso es un esquema de metadatos. Tú le pones, bueno, vamos a describir esta foto. Esta foto es Palenque en el 2015, tomada por mí, con este tipo de cámara, mientras hacía mis prácticas de campo. Ese es un metadato, eso lo que complementa es objeto digital. Si tú en algún momento ya no puedes desplegar la foto, tú te vas al metadato y dices, esto es lo que perdí. Estaba en tal formato, ahorita vemos cómo se agrega el metadata. Es importante que organicen toda su información en carpetas, que despliegan, que le ponen buscar información y todos se le llaman DS2527, File 111, y que no estén por lo menos en unas carpetas temáticas. Es muy complejo conservar la información así. Y si algún día llegan a perder, por ejemplo, se les funde el disco duro de la computadora, se recupera por directorios. Entonces tú puedes ver en los directorios carpetas que sí te interesan. Si lo tienes todo por file, por nombre, por documentos, te sale literalmente los 2 GB de tu disco duro que recuperaste, file 001, file 002, file 003, así hasta millones. Si ustedes los van guardando en carpetas, se van a recuperar en carpetas y es más fácil identificar lo que quieren salvar. Y eso nada más es una cuestión económica, les cobran por cada mega que quieran salvar de un disco duro. Entonces, si es el disco duro más importante que tienen de su historia, paguen 2 megas y no 400 euros por todo el disco duro porque no dividieron en folders. Es una práctica súper sencillita. Y después esas... Nada más un dato sobre el metadata, que sí, creo que sí es importante. Hemos hablado mucho sobre metadatas, los metadatos, y por aquí, y por allá, y ponle metadatas, y no tiene. Pero creo que no es nada sencillo entender qué significan los metadatos, porque existen datos que ya de por sí, por ser un documento digital, ya salen solitos, que no se pueden modificar, que conocen, como es el año de creación, el día, la hora, ¿no? Con qué se tomó, con qué programa se hizo. Todos esos datos salen de por sí. Es un poco como nosotros que tenemos ya nariz, ojos, ¿no? Y los metadatos
que le agregamos nosotros son como el acta de nacimiento, como si lo tuviéramos pegada en algún lado todo el tiempo, donde dice dónde nacimos, quiénes son nuestros papás, de qué color tenemos los ojos, son esos datos extras que nos dieron, ¿no? Que el que nos creó nos dio. Nos puso, ese es el de a los que ya vienen, nuestros papás, pues. Entonces vamos a darles un ejemplo de esto, ¿o quieres? No, ¿verdad? Bueno, es que ya existen herramientas, o sea, en algún momento tendríamos que seguir con estos cursos de actualización para que sepan qué herramientas ya existen para sistematizar esos folders, para que saquen cómo está organizado ese directorio y cómo se pone esa información de los directorios. No por salvar a Lina, sino porque su computadora, sus 5 tesis y sus proyectos de documentación y la única foto de su hijo de 1 año, sepan que van a estar ahí cuando él cumpla 18, o sea, no le van a poder dar ni siquiera las fotos de cuando nació a ninguno de sus hijos porque ninguna ni la documentaron ni la supieron salvar. Entonces es por su propio bien que aprendan a utilizar algunas herramientas que ya existen, y una parte de esa es describir los contenidos que hay en cada folder. O sea, aquí les pusimos 2 ejemplos, son ejemplos de cómo agregar metadatas. En este caso es una imagen, una fotografía que tomamos con un iPhone allá arriba, que no se ven. Dice, yo tampoco veo. Si la abren en Photoshop, ustedes ya Sí. abren su imagen en Photoshop y le ponen a la pestañita de información sobre este archivo. File info. Y le sale en esa pestaña, tiene muchas pestañitas, descripción, no sé qué. Si le abren la descripción va a estar vacía, porque ustedes no le han puesto a nada. Lo único que saben, como se hablan de máquina a máquina, la tomaron con una cámara, que es una máquina, y se la está leyendo una computadora, que es una máquina, ellos ya tienen el metadata técnico, es decir, con qué cámara la tomaron, qué tipo, qué día, eso se los da automáticamente. Claro, si tienes la típica cámara que nunca le han puesto la fecha, que tiene, cada vez que la prenden dice 1979, ese es el metadata que se va a guardar, entonces hay que también actualizar ahí sus... Esos datos son los que yo me refería con los datos que ya de por sí viene el documento digital, que además no son modificables. Yo no puedo cambiar el donde dice iPhone por decidir ponerle Nikon, nada más para como decir que tomé la foto con algo más padre que el iPhone. No se puede cambiar, creo que ahorita viene la fecha, la hora, cuándo se modificó, primero cuándo se creó y cuándo se modificó. Y bueno, tiene muchas pestañitas. Nosotros nos vamos a centrar nada más en el que ya viene, por ende, y el que dice... ¿cómo dice? Descripción. Estos son los metadatos técnicos, toda la tecnología que va a haber detrás de esa imagen o de ese archivo. Esto es importante porque si pasó con las primeras tecnologías de audio, los artistas guardaban en un tipo de formato que ahora ese formato es mucho más lento, entonces tú oyes la canción y la computadora el software no lo lee igual y dice, oye, así. Entonces tendrías que buscar un software que sea parecido, similar, emulado al software original que tomaste para que se despliegue igual la información. Esos son los datos técnicos, y después le pican a la pestañita de descriptivos, que es describir ese objeto. Ese objeto ustedes lo están viendo físicamente y pueden describirlo, y saben por qué lo tomaron. Esa información se pone en lo descriptivo. Creador, fecha, contenidos, palabras claves, todo eso se agrega aquí. Ya él solito les va preguntando qué pueden organizar. Todo esto va a servir para cuando entre al repositorio de la UNAM, que es la ultra mega famosa, todas las colecciones estén conectadas, que sepan que ustedes lo hicieron, en qué día lo hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, todos esos datos. Y aquí es ya Nadine llenando esa información. No se ve nada. No se ve nada, pero bueno, ese era un ejemplo de cómo se llena el metadato. Ahora, obviamente, para poder hacer, en este caso, se tiene que hacer desde Photoshop. Y entonces ahí es donde todo el mundo dice, pero pues yo no sé usar Photoshop. O no tengo Photoshop. O Lina no puede tener Photoshop en sus computadoras, ¿no? Ese es un pequeño problema. Lo hicimos ahí porque es la manera en que nosotros lo sabemos hacer. Y bueno, porque ese es el más común, pero hay ya formatos no propietarios. Formatos no propietarios, por ejemplo, si usted, no sé si todos usan Office. Todos usan Office.
cada vez que te compras una computadora vas y compras el disco pirata e instalas Office. Ya hay unos productos que se llaman Open Office, que funciona igual, el de texto, el de imágenes, el tipo Excel, y esos son formatos que se pueden abrir desde cualquier computadora, sea PC o sea Mac o sea Linux o cualquier sistema operativo que tengan. No es solo que sean gratuitos, pero que todos se pueden bajar. Entonces, si empezamos a mentalizarnos que hay que utilizar formatos que sean abiertos, formatos no propietarios, para empezar dejamos de ser millonarios a Microsoft y después podemos utilizar y compartir la información mucho mejor. O sea, lo que decía Joaquín, sí, entonces todas las bases de datos se conectan y que cada quien tenga la suya. Está súper padre, o sea, eso me encantaría, pero tú tienes FileMaker, tú lo hiciste en Excel, o sea, todos utilizan formatos que por ser propietarios no permiten que se conecten los datos. En el 2007 fue el boom del FileMaker. Todos querían un FileMaker porque era muy fácil usarlo y te permitía poner video e imágenes. Los FileMakers ahora es lo peor que pueden usar. Hay opciones de bases de datos que son mucho más estables. Entonces, sí, utilicen formatos no propietarios. El Adobe, porque todo el mundo lo tiene piratamente y es una de las herramientas más usadas. Tampoco podemos negar que las cosas se usan, que vamos a tener que trabajar en ciertos formatos propietarios de aquí a que sepamos utilizar los formatos abiertos. Lo cierto es que los formatos abiertos, por ejemplo, a mí el OpenOffice no me gusta porque no puedes poner notas a pie. Entonces uno dice, ay no, yo no quiero usar esto porque no sirve. Pero son formatos que se trabajan en comunidad, entonces tú nada más escribes un mailcito al foro wiki, oiga, no sirve lo de las páginas de pie. En serio, en 2 meses tienes un update que ya tiene números de pie de página. O sea, es una comunidad muy activa para mejorar los objetos digitales, les interesa. Hay estos usuarios, que no me acuerdo cómo les llamaba, usuarios y creadores que son activistas en el mundo digital, entonces te ayudan un montón. Y si le pides a Microsoft, oye, ¿me pones por favor en el próximo upgrade de Microsoft que salga en azul? Te van a mandar, carajo. Entonces también hay que colaborar con esa comunidad. O sea, yo veo así parte de la conservación, al conservador pensar en este tipo de comunidades. Desde nuestra disciplina pues tendremos que pensar en eso, en la colaboración. Solo sabemos que las cosas se conservan a través de la colaboración. Y también en los objetos digitales es lo mismo. El segundo ejemplo que les dimos fue para hacer documentos de texto o PDFs. También se les incluye metadatos a estos objetos. Un poco como dijo ahorita hace ratito Joana, la idea es pensar que tenemos ese documento que vemos atrás, en realidad son 0, 0, 0 y unos, miles. Y los metadatos son los que nos van a dar después. Si no podemos abrir ese documento porque no tenemos Acrobat, a lo mejor, es el que nos va a dar los datos de para tener una idea de lo que es ese documento. Si no nos abríamos, son puros ceros y unos. En este caso, este es un PDF que abrimos en Acrobat y igual, propiedades, y en propiedades viene más o menos la misma tablita que viene en Photoshop, en donde hay una pestaña donde viene cuándo se hizo el documento, de qué programa es. En este caso va a decir PDF o va a decir, algo así. Y otro donde se le puede poner descripciones, que es en este que está vacío, abajo vienen los datos que sí ya están de por sí, y los de arriba son los que vamos a poder ingresar nosotros, que es poner más o menos, es el informe de Palenque en 2014, pero tiene ciertas especificaciones porque lo hice en tal temporada y yo no sé, si es sobre una escultura en especial. Sí, aquí es donde se tiene que explayar, no en el título. Palenque 2000 intervención, Templo Mágico, no, le ponen Palenque intervención, y aquí en de metadatos es donde ponen toda la narrativa de ese texto, de ese archivo. Y bueno, hasta ahí nos quedamos en los metadatos, pero quisimos agregarles un detalle más. Los PDFs se guardan así cuando haces un archivo de Word y lo quieres pasar a PDF para que no se modifique, no que es en general lo que hacemos, como para que nadie le pueda hacer nada, lo tenemos en Word, lo pasamos a PDF, que es .pdf. Una vez abierto, una vez guardado en PDF, habría que abrirlo en Acrobat
para guardarlo en otro formato de PDF que se llama PDF Archive, que es PDF diagonal A de archivo. Y ese PDF con diagonal A de archivo, lo que hace es como que encapsula, bueno, según lo que entiendo, ¿no? Encapsula todos las fuentes de los textos, por ejemplo, y de las imágenes, y para que lo podamos siempre abrir con esa misma fuente y que se pueda leer como texto. Si lo guardamos como PDF solito, y no tenemos dentro de 10 años la fuente que se utilizaba para ese PDF, no vamos a poder abrir el PDF, porque no vamos a tener la relación del tipo de fuente con el texto. Y diagonal A, entonces sí lo guardamos con todo. Ahora, con todo y metadatos. Si lo guardamos, que fue el ejercicio que hicimos ayer, fue guardar primero un PDF en PDF-A y después ponerle metadatos, y dice que no, pues no se puede, porque no se puede modificar un PDF-A, justo porque ya es de archivo. Entonces te va a dejar, pero te va a hacer otro archivo que es PDF, no es A. Lo vas a poder meter los metadatos y después hay que volverlo a guardar en PDF-A para que se guarde con todos los metadatos del PDF. Ahora, esto se puede, o sea, es lo mismo que estábamos pensando en las diapositivas pasadas. Tal vez no se tenga que hacer esto con absolutamente todos los archivos que hacemos diario, pero sí con el informe final del palenque. Al final de la tesis. Palenque, porque es muy bonito. No, o sea, porque lleva tiempo, porque hay que tener Acrobat, porque a veces no tenemos Acrobat, no sé, ¿no? Pero sí considerarlo como para los archivos, justo como lo decíamos antes, que tengan como más valor para nosotros. Ahora, este es un ejemplo también, ¿no? Y no nos fuimos con mucho detalle. Porque son aparte cosas fáciles, o sea, una foto, un documento. Ahora piensan que ya todo se está documentando en 3D, que tienes unos archivos que son súper complejos, que se relacionan con otros. ¿Cómo vas a guardar toda esa información y que se lea igual que la lectura del objeto tridimensional que hiciste? Se despliegue con la misma velocidad y las mismas características. Son retos muy complejos que si no empiezan a trabajarlo ustedes, la institución no va a poder hacerse responsable. Sí, otra vez yo vuelvo al ejemplo de mi tesis. Lo guardé en 6000 formatos, ya ahora sí usando mayúsculas y minúsculas, con la fecha, según yo muy organizado, en 3 formatos distintos, pero nunca checa si se abre. Uno tiene esta idea de despliegas la carpeta y sale el listado de esa carpeta y piensas que ya sirve, como la gente que ve sus CDs, sí, mira, ahí está, me han durado años. Tú abres tu información sin darle clic a cada archivo y tú piensas que sí, ahí está, yo veo el PDF. Y en el momento que le das clic ya te sale, este PDF ya no se puede leer, este formato ya no es compatible con este sistema operativo. Lo guardaste con otro, este es el ejemplo que les dije del revisión de tesis final, claro. para título, entrega, no sé qué cosa. Aquí está, ¿no? El título larguísimo, que empieza desde acá y acá. Con acentos, ya no se puede leer, o sea, hay que certificar que la información que estamos guardando se está leyendo. En este caso, por ejemplo, esta era una aplicación .exe, que es de PC, no es para Mac. Entonces, en una Mac no se va a poder abrir. También hay que considerar estas compatibilidades, ¿no? Sí, de sistemas operativos. Y después, estos ya todo el mundo los ve. No, que hay que guardarlos y hay que guardarlos en 3 soportes diferentes. CD1, CD2, CD3, que aparte guardas, que pones al lado de tu computadora. O juntos, sí, todos. Están los 3, versión 1, versión 2, versión O 3. CD, DVD y CD reescribible. Son 3 diferentes. Al lado de tu computadora, el único lugar. Entonces, sí. Encima del CPU. ¿Qué? Encima del CPU. Encima del calorcito del CPU. Entonces sí hay que ser como mucho más, sobre todo porque es información o son datos que ustedes quieren guardar, que les interesa conservar. Entonces tenerlas en locaciones son tecnologías distintas, que esté en la nube, una en el disco duro, una en la computadora. O sea, esa copia que tienen de la tesis, que esté una en la computadora, en el disco duro y en la nube, en un soporte que no sea físico. No hay que estar peleados con las nubes, son servicios súper fáciles de usar y que
que te liberan mucho espacio en tu computadora, guardar en la estrategia de me lo mando por email y ahí va a estar, es una mala estrategia porque los sistemas del email son también de una empresa que los va cambiando constantemente, entonces hay algunos emails que ya no se van a desplegar como ustedes quieren. Los emails se tienen que bajar al formato de texto con sus attachments y guardarlos en una carpeta en su computadora y después en estas 3 distintas locaciones. Pero sí es muy importante también no tener las juntas. No tener las juntas. Esto parece una tontería para una persona, pero yo he visto museos enteros que tienen todos sus discos en el mismo lugar, están todos los discos duros, la única computadora que tienen y todos los discos de respaldo en la fototeca, porque es el lugar donde se tienen que almacenar las cosas, y ahí está todo almacenado. No se salva nada cuando hay un riesgo, cuando hay una inundación no se salva nada. Entonces ustedes también sean así de precavidos. El disco duro, hay un disco duro que siempre está en mi casa y no lo voy a mover, pero sí lo voy a estar revisando. No confíen en porque los ven físicamente, que la información está ahí y que la información se puede leer. Revísenlos constantemente, si no cada semana, evidentemente. Cada año revisen su información, la que les parece sensible y ya que tienen ganas que se siga preservando, la necesidad de que se siga preservando, sí denle una gestión. Decía Pedro Ángeles que digitalizar, aunque esto no es digital, pero volverse digital es un pacto con el diablo. Hay que estar, es una tarea es muy costoso de tiempo, de dinero. Todo el tiempo hay que estar comprando nuevos sistemas, nuevos programas, nuevas computadoras. Ya sacó Adobe una nueva herramienta, ahora ya tiene el Bridge, ahora aprende Bridge. O sea, es muchísimo tiempo. Entonces sean lo más estratégicos posibles para la información que generan. En el caso, por ejemplo, de las locaciones, los CDs y las llaves USBs son soportes de transporte. Tampoco, no son, o sea, sí, no hay que tampoco tirarlos todos a la basura, ya no sirven los CDs, pero son soportes que no nos tienen que imponer, es como una libretita, efímero, no es algo que ya porque está ahí se puede conservar. Hay que considerarlos como soportes volátiles, inclusive la llave USB, que fue inventada para eso, fue inventada para que podamos llevar un documento a otro lugar, prestar y llenar de virus todas las computadoras. No, consideremos esos sin odiarlos porque funcionan, pero no los consideremos como unos dispositivos para guardar eternamente los documentos. Y bueno, y que lo digital, que estén conscientes, lo digital es un negocio, todos les van a decir, esto dura muchísimo, esto es lo más estable. Microsoft, Gmail ofrecía el CD de oro, es decir, el boom de los 2000, sí, aquí sirvan y 40 gigas pueden guardar de oro, cuesta 7 veces más que el disco normal, que es aluminio corriente, esta tiene una capa de oro, va a durar más. El disco va a durar más, que dure la información y que se pueda leer es otra cosa. La preservación digital es todo ese ecosistema, el soporte, el software y el sistema operativo. Y que cuando es que a mí me pareció muy importante hablar de las características técnicas, formato y metadatos. Cuando hablas de conservar vamos a conservar la foto de Nadine, la de la playa, ¿no? Muy bonita. Entonces ella siempre la ve desplegada en su celular, pero esa foto no sabemos nada de sus características técnicas. Tendríamos que revisar sus características técnicas. No sabemos nada de su información. Si a mí Nadine no me explica, este es común en mi playa, la playa Holbox, en tal año, lo pierdo. Eso parece una tontería que se pierda la foto de Nadine. Pero si hacemos una foto sobre una intervención o un proceso que tenemos que darle seguimiento antes o después del proceso, lo que pasó después de la lluvia, en una intervención es importante tener ese registro bien descrito en la información digital que generamos. Entonces tendría que ir todo, porque nada más tener la foto de antes y del después, aunque se despliegue no nos dice nada, necesitamos ponerle ese metadato, esta foto es de antes y esta foto es de después. Y por ejemplo, de abajo, en la librería del Congreso de Estados Unidos son la crema innata de la preservación digital, conjuntamente con otras instituciones europeas, y ellos ya tienen guías. O sea, aquí hay en INA, ¿cómo se llama? Normatividad,
están intentando darles ya una guía de los formatos que pueden usar, de normativizar los formatos que se pueden usar. Si quieren publicar, utilizan así; si es fotografía, utilizan este formato; si es para difusión, utilizan. Todas son, los europeos y los gringos lo ven más que normas como una guía. Ustedes pueden utilizar esto para que les dure más, o esto para que les dure menos. Entonces uno obviamente, pues utilizo el que me dura más. Entonces en ese sistema de guías tienen los formatos que para ellos les parecen los más estables hasta el momento. En un año consultan la página, ya cambió el formato porque ya hay un PDF-A o un PDF-A1. Se van mejorando, van haciendo los formatos más robustos. Y pues algunas cosas son muy técnicas, pero sí, si tienen una foto con mucha resolución y una con poca resolución, que le bajaron la resolución pero le pusieron un filtro y se ve padrísima, guarden la que tenga mayor resolución, aunque no tenga ningún tipo, que ya no tiene el filtro y se ve más fea, porque ustedes siempre van a poder modificar esa imagen a otros filtros. Entonces siempre guardar la que es más, la que han tocado menos. La Virgen. Bueno, hay más que no lo escalen, que digan qué sistema de color están utilizando, que la guarden sin ningún tipo de compresión, que escojan la mejor versión, y este es el formato que ellos recomiendan. Que tenga TIFF sin compresión, ese es el boom. Ya si ustedes no quieren guardarle TIFF porque es muy pesada la imagen y les ocupa mucho capacidad de su disco duro, la pueden guardar en JPEG 2000 Lossless. El Lossless es nada más ver los espacios. Es que no sé cómo explicar. Si están los ceros y unos y hay espacios, el OnCompress guarda todos estos espacios. Que eso se traduce, por ejemplo, si tienes una cara que se le vea más el granito, menos el granito, que esté no pixeleada, pero la calidad de la toma del detalle se da gracias al OnCompress. Entre más información capturen, porque va haciendo como muestreos de esa imagen, entonces ese muestreo es muy amplio y te da mejor calidad de imagen. Si tienes un muestreo que este se parecen mucho, los juntos están muy cerca, ese es el lossless, pero no elimina toda la información. Entonces, si no pueden guardar toda la imagen, guarden por lo menos esta. Lo que sí no hagan es guardarla con toda la compresión, que sí es mucho menos capacidad de almacenaje, pero también mucho menos resolución cuando se despliegue en un futuro. Y solo un detalle. ¿Por qué TIFF y no RAW, no? RAW, que es lo que se había utilizado mucho en muchos lugares. El RAW es una como marca también, es propietario, y el TIFF no. Entonces el RAW se necesita ciertos programas específicos para poderlos ver, y el TIFF con el vista previa se puede ver. Bueno, el RAW también, pero quiero decir, el TIFF no es propietario y entonces por lo tanto se puede ver muchos años después. Y el RAW, el día que valga gorro, creo que es Nikon. Bueno, sí, Nikon es NEF. que es El día que valga gorro Canon, pues ya no podemos ver las fotos de RAW, por eso proponen. Y la otra, que los metadatos mínimos que deben de tener es el título, el nombre del creador, la fecha de creación, el distribuidor. Es más como esta institución que patrocina, donde se puede, si fue creado en el INAH, si es un archivo personal. Y ahí en distribución, cuando llenan los metadatos, ahí les da, por ejemplo, esto del copyright, que si tienen derechos o no derechos, o si le quieren poner derechos o no derechos. Gracias a la plática de Joaquín, espero que ya le pongan todos los derechos abiertos, úsenlo como quieran, si no es información sensible. Pero sí, desde el momento de creación den permiso a que ese objeto digital se pueda reutilizar. Sí, y una descripción temática. Yo nada más, lo último, antes de que vayamos a las conclusiones, sí me parece bien importante que como recalcar esta idea de los objetos digitales complejos, forman parte como de una unidad. No nada más es mi foto que tomé, sino es el sistema operativo con el que la tomé, el aparato en sí con el que lo tomé, tal vez con lo que lo voy a poder abrir después. O sea, es todo es como un mundito. Un objeto digital está en relación con muchas otras tecnologías. Por lo tanto, habría que contemplar la preservación y la conservación de todo este conjunto, no nada más pensar en el objeto digital.
bueno. Ya lo dijimos todo, esto de si conservan los soportes en los que está almacenada la información no quiere decir que esté conservada su información. Que vean el título y el archivo ahí y no lo abren no quiere decir que esté conservado el archivo. Tienen todo el tiempo que abrir los archivos. Y lo más, no lo ponemos aquí, pero creo que es muy importante pensar esto, que los archivos, o sea, esto de preservación digital no es para congelarlos, así de aquí está mi documento, sino para que los puedan seguir usando. Y lo importante de la documentación o de los objetos es usarlos, como lo dijo Joaquín. Entonces, permítanse a ustedes usar su información en un futuro, consérvenla. Con eso. Bueno, un poco también la idea de esta plática desde el principio hasta el final es concientizarnos desde que la creación es importante hasta tal vez llegar a estos niveles que habla Joaquín de repositorios y de plataformas, para que toda la información que nosotros estamos creando sea más fácil para estas personas, que a lo mejor las puedan distribuir, ya no tengan que meter ellos mismos los metadatos, toda esta se vuelve como lo que Joana me enseñó, que es la curaduría digital, ¿no? Que es desde el principio hasta toda la vida de un objeto y de todo el mundo de un objeto digital. Y ya, ¿quieres decir algo? Ya que cada vez las herramientas digitales ya no solo se utilizan para documentar, sino para crear cosas para que se volverán patrimonio y que los documentos en sí son patrimonio digital. Y aunque decías esto, no son nuestra competencia como el INAH, esto de la división así temporal de 1900 para acá te toca a ti de la producción digital sí es una competencia o es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad de un solo instituto, de una sola organización, es muy compleja, es mucho dinero, necesitan muchas personas, tiene que ser muy rápida, no puedes revisar el objeto, tienes que tomar decisiones que cambian completamente el devenir de ese objeto desde la creación, se tiene que trabajar en colaboración siempre. Eso, que se conecten las bases de datos. A mí en serio me llamaba la atención como no importa, cada quien haga su base de datos y todas las conectamos y con Link Data, para que funcionen todas estas herramientas digitales que están hechas para colaborar, el humano tiene que ser capaz de querer colaborar, y mi colaboración empieza dándote un objeto estable, porque está descrito, está en un buen formato, lo puedes utilizar. Empecemos por colaborar individualmente para que las instituciones sirvan en un futuro. Ese es nuestro comercial. Si no fueron al CIPAD, que es el simposio que se organizó el año pasado, ahí es lo que le sigue a la preservación digital. O sea, ya es el futuro, ya son estas instituciones que llevan años preservando y que ya tienen estrategias para el 2019 de cómo va a cambiar la vida una vez que seamos digitales, las formas en las que cambia el humano para colaborar en la preservación digital y en el uso de herramientas digitales. Ahí pueden checar a la crema innata de la preservación digital. Sí, ahí vienen a todos los que se invitaron, pero en la página de YouTube del INAH, si le ponen CIPAD, creo, sí. O CIPAD, solito sí, están todas las conferencias del CIPAD, que efectivamente pues son, o sea, sí vale la pena, si les interesa el tema, verlas, están divididas como por pláticas y por mesas, entonces pueden ver el programa en el SHED, y ver cuál les interesa más, porque es un poco largo, y irse al YouTube a ver en la página del INAH algunas de las pláticas. Yo creo que eso es lo que está bien padre de ya ese despierten, ya. Gracias. Pues les agradezco muchísimo a Narín y a Joana, me encantó la presentación. Creo que tuvimos como dos perspectivas, ¿no? Lo que nos presentó este Joaquín, ¿no? Desde una perspectiva de la institución, del trabajo que se hace ya pensando en la difusión de ciertas colecciones, nada más y nada menos de la universidad, y esta reflexión, pero también como poniéndonos mucho en la situación de todo lo que como personas estamos creando, me parece muy interesante, y ya con propuestas muy concretas que creo que a todos nos pueden funcionar muchísimo. Yo tengo
algunas preguntas y reflexiones, pero me gustaría primero pasarlo, pasar el micrófono con ustedes para saber si tienen alguna pregunta. Se quedaron. A ver. Bueno, más que pregunta es también un poco reflexión, ¿no? Que a lo largo de la presentación decían, bueno, esto es muy básico, esto es muy básico. Yo creo que de básico no tiene nada. Creo que si hacemos esto, garantizamos en gran parte la permanencia de lo que estamos generando hoy, ¿no? O sea, que sí son acciones muy básicas y que después habrá que tomar otras consideraciones, pero que si ya no le ponemos el título gigante, sí se va a poder abrir, ¿no? Y eso es la diferencia de tengo o no tengo la información. Y que entonces nosotros, creadores, pensemos que con estas cosas muy, muy básicas podemos hacer grandes cambios a futuro, ¿no? O facilitar la vida de los preservadores digitales del futuro, ¿no? Ni siquiera la nuestra, sino la de quien se va a encargar de ellos, ¿no? Si dijimos básico porque lo que sigue es después Sí, súper lo extra bueno. mega complicadísimo. Y que requieres especialistas de por eso cosas esto es más así lo allá, ¿no? mismo que habría que empezar a considerar nosotros como mortales. No puedo ver lo de atrás. Ayer subió la convocatoria. Pero salió nada más ¿Quién más? Bueno, yo las felicito, siempre tu trabajo me ha encantado, siempre las felicito, porque nos llevan de lo ordinario a lo extraordinario. O sea, estas cosas que nos dieron ahora es no solamente como institución, sino para nuestra vida personal. O sea, esas fotografías de nuestro abuelito, de nuestro tío, del bebé, que saberlas conservar de alguna manera, y yo siento que es bien importante lo que nos están dando. Las felicito. Gracias. Bueno, en lo que se animan, yo tengo una preguntita, esa muy puntual y luego ya. Mencionaban para guardar, o sea, para preservar, yo tenía claro el tema de los metadatos en imágenes. No, la verdad es que no había reflexionado en el tema de guardar, o sea, de metadatos, es un objeto digital, ¿no? Los metadatos de los documentos. Pero lo que les quería preguntar es ¿por qué es necesario ponerle metadatos a un documento si en realidad se supone, o sea, si tú ya lo estás guardando con un título breve, con la terminación y lo estás como actualizando, ¿por qué son necesarios después los metadatos específicamente en documentos? Y la otra pregunta... En documentos como PDF dices. O en Word, en texto. Y si hay ya... lineamientos sobre si es mejor guardar un documento que para uno sea muy importante, si es mejor guardarlo en PDF o en Word. En Word no. ¿En Sí, Word? para pronto no. Porque No. guardas un documento para que modifiques. Ajá. Como Word de- Que para editarlo. Claro. Y Word es de Office, pero hay un formato libre que de hecho mi computadora lo trae yo porque todo es el .txt, Ajá, el de texto, Ajá. que ya tiene unos macros y unas plantillas que se ve como el Word. O sea, ya no, porque antes se guardaba y era como muy... Correcto. Pura Sí, letra, letra, se letra, veía letra, como letra. socio de, ay, no, yo no soy programador, qué asco, estoy perdiendo mi estilito. No, ya el TX tiene una plantilla que se guarda así y el TXT es mucho más estable que un Word. O sea, hay Words que ya no se abren del 95, Word 95 Y el 98 97. tampoco. Son muy inestables. Hubo sistemas operativos de Windows que eran muy malos para el Office, y entonces el Office está todo lleno de estos bugs, de gusanos, y entonces se abre muy raro y se pierde mucha información. Si van a guardar un texto, vean ese del formato, se llama formatos sustentables de la librería del Congreso, y ahí te dice, ahí te dice cuáles usar, pero para un documento de texto es el TXT. Y ahora esto que decías del metadata, es lo mismo con una foto. Si yo creo mi tesis, se tendría que leer todo el documento para entender de qué se trata y por qué se trata. Si yo se lo pongo en metadata, Sí, es la Es ficha catalográfica de Sí. ese. sí, el metadato es lo mismo cuando te llega un libro y que lo tienes que describir, tiene tantos temas, dice no sé qué, Como tiene rescatar la sí, información. es esa información que está al lado, aunque se me mueve.
O sea, de hecho, los sistemas de metadata y la gente para poner buen metadata es la gente que se ha dedicado a catalogar, porque entienden muy bien el objeto. No es un reto técnico, es un reto de entender lo que estás creando. Los metadatos tienen que ir en cualquier tipo de objeto digital que creen. Y también, según entiendo, lo que te van a dar los metadatos es que si no lo puedes abrir por X razón, y no vas a poder saber qué es porque no lo puedes abrir, puedes ver los metadatos. Y entonces darte cuenta que ese documento es un PDF, por lo tanto es seguramente un texto. Y viene la descripción, habla de tal y tal y tal. ¿Vale la pena que lo trate yo de rescatar? O mejor no, pero sí. Es lo que te dan los metadatos. Porque aunque hagas un documento de texto, no forzosamente quiere decir que lo puedas leer. Entonces es como el mismo. Yo tengo una duda. Bueno, ahorita que hablaban de los metadatos para imágenes, lo que comentaron es que solo se puede en Photoshop. ¿Hay algún otro programa en el que se pueda...? No, hay un montón de gestores de metadatos, se llaman. Bueno, pues la librería del Congreso. Hay una comunidad, es que eso es creo que muchas de las carencias que tiene México. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una comunidad que se llama DigiTool, que hace puras herramientas de preservación digital para cualquier tipo de usuario. Entonces tú entras a DigiTool y ahí ¿qué quieres? ¿Metadato? Hay todas estas herramientas, bájate la que quieras. ¿Quieres crear texto? Bájate todas estas herramientas, o herramientas de rescate de alguna información, que Digital Forensics, te da DigiTool todas las herramientas. No tendría por qué haber herramientas en español, pero sí a lo mejor una traducción a esas herramientas para que sepas para qué utilizarlas. Pero si le ponen DigiTool y Dig Curator, y son un montón de herramientas de open source generadas por comunidades de activistas para describir sus imágenes. Lo hicimos en Photoshop porque es el que conocemos y porque era como... Porque es muy común, la verdad es que sí se usa mucho. Yo me imagino que sí, pero como para animarnos, ¿no? Como para no pensar que poner metadatos vas a estar toda la vida poniéndole a las 300 fotos, Palenque, Templo de las Inscripciones, Fachada Norte, que estos mismos gestores o programas puedes decirle a estas 300 fotos ponle estos metadatos, a estas 400 ponle, o sea, que no pensemos también que poner metadatos nos va a tomar otra temporada del proyecto, ¿no? Desde o sea, ponerle a cada foto. Adobe Bridge, bla, bla, bla. le pones crear template batch y se lo aplica a todo lo que avientes ese folder. O sea, que puede ser algo muy sencillo que hagamos, ¿no? En Photoshop, si tú abres una imagen en Photoshop y le pones file info, ahí viene una página en que te explica cómo llenar esos metadatas. O sea, tampoco es nada que tengamos que inventar. O sea, todo esto ya está más que masticado, nada más que hay que saber. Que lo podemos hacer en 15 minutos, ¿no? O sea, que bueno, sí. Si lo ensayas. Aprender a hacerlo, ¿no? Una vez que ya sé. Pero ya que lo sepas, ¿no? Entonces, en los metadatos le ves y te metes a la paginita que dice... Se llama así fotometadata.org y es una comunidad también de activistas, y lo interesante es esto, o sea, que Adobe está utilizando los estándares creados por esta comunidad de activistas, no son de Adobe, están por ahí abiertos en una comunidad, pero Adobe los está utilizando. Y ahí en esa página te metes y también le puedes poner cómo llenar rápido muchos metadatos, y entonces, que lo hicimos ayer, nos dijo que en el Bridge, que también es de Adobe, hay una manera de ponerle los mismos metadatos a 300 fotos. Tampoco es así de sí, o sea, hay que aprender a hacerlo. Claro, pero no tienes que estar foto por foto. No, exacto. Ya para cerrar, lo que yo sí quisiera subrayar, y que me parece que es como uno de los grandes valores de lo que presentaron, es que subrayaron el tema de la colaboración, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, ojalá, esto es como, o sea, no es para solo la gente que está trabajando en el tema documental, sino que es una cuestión que debemos todos de concientizarnos en la coordinación. Y me gusta mucho cómo lo presentaron como haciendo énfasis en todo lo que estamos generando digital pero como personas, ¿no? Que eso te hace como concientizarte en la importancia, o sea, en el valor que tiene
realmente desde que estás generando estos objetos digitales, la importancia que tiene ciertas decisiones técnicas que tomas y la repercusión que va a tener a largo plazo, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, es la importancia después trasladar todo eso al ámbito institucional, ¿no? Y que eso también tiene que ser una colaboración, ¿no? O sea, si nosotros como restauradores no tomamos ciertas medidas, obviamente se tienen que generar también estos lineamientos de parte de más arriba, ¿no? Pero es una colaboración. Si estos objetos digitales llegan a los repositorios sin información, sin clasificación, sin depuración, es prácticamente imposible que ellos se hagan cargo de difundir eso, ¿no? Pero como tú dices también, si tú haces toda esta tarea y entregas y eso se vuelve a guardar y no se le da cierto tratamiento a estos objetos digitales, igual o no se les da difusión, ¿no? Entonces me encantó porque al final de alguna manera nos está subrayando la importancia que tiene que todos trabajemos, o sea, que la conservación del patrimonio digital es tarea desde el que lo genera hasta los que estamos trabajando en los acervos. Sí, señora. Muchas gracias.